Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftarah número 49, que corresponde a la Parashá Kitetzer, que significa cuando salgas. Esta parashá la encontramos en Deuteronomio 21, versículo 10, hasta Deuteronomio 25, versículo 19. La Haftarah la encontramos en el capítulo 54. Esta es una Haftarah muy corta, va desde el versículo 1 hasta el versículo 10. De hecho, ya hemos estudiado estos versículos cuando estudiamos una Haftarah que iba del capítulo 54, desde el versículo 11 en adelante hasta el 55:5. Se las quise mostrar los 10 primeros versículos para que tuviéramos contexto del capítulo. Pero hoy vamos a entrar mucho más en detalle. Como les decía, esta Haftarah es muy corta. Y dice así el primer versículo. Roni, palabra hebrea que significa regocíjate. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Prorrumpe en júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la solitaria que los de la casada, ha dicho Yudhei Bajei. Y aquí vamos a hacer la conexión con el Evangelio. Como lo hemos dicho en clases anteriores, lamentablemente en los círculos cristianos desechan la Torá, desechan los profetas, solo toman las promesas y aunque pasares por las aguas no te anegarás y aunque el fuego pasares por él no te quemarás, pero de resto no miran nada más de las porciones de los profetas. No han podido entender que el testamento renovado, lo que conocemos como Nuevo Testamento, el 90% de lo que está citando Pablo y los apóstoles está escrito o tomado de la Torá y de los profetas. Y esto es un ejemplo de ello. Vámonos, por favor, al libro de Gálatas. Les invito a que abran sus Biblias en Gálatas, se vayan para el capítulo 4. Vamos a ir al versículo 27 para que veamos la conexión. El apóstol está diciendo, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Está escrito en la Torá y en los profetas. Y dice así, se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es interesante porque muchas personas ignoran que el apóstol está citando Isaías 54, versículo 1. Y estoy tomando esta porción, enseguida vamos a tomarla más grande, pero es para que hagamos la conexión. Está citada en un orden diferente a como está citada en Isaías, pero es la misma. O sea, Pablo está citando Isaías 54. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo una alegoría entre Sara y Agar para hacer una alegoría entre la Jerusalén terrenal
y la Jerusalén celestial. De hecho, Pablo prácticamente está haciendo un estudio de la Haftará del día de hoy. Si queremos entender esta Haftará, debemos leer la carta que Pablo le está mandando a los Gálatas en el capítulo 4, concretamente desde el versículo 21. Se lo voy a leer en Reina Valera. Dice así. Se lo voy a leer primero en Reina Valera y después vamos a hacer el comparativo con la Biblia Shema para que veamos que hay unos pequeños errores de traducción. Dice así el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Si una persona desprevenida lee lo que está citando Pablo en la traducción de sus Biblias, pues se pregunta, ¿quién quiere estar bajo una ley? Pues no, no hemos podido entender que lamentablemente los traductores de los textos griegos todos pertenecían a una religión, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes ya saben a cuál. Una religión que desde el principio quiso borrar la ley de Dios, no solamente de la mente de las personas, sino también de la misma Biblia. Entonces mire cómo aparece el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pero ¿qué dice realmente el texto en el versículo 21? Dice de la siguiente manera. Ustedes los que quieren estar, y en griego hay una expresión, hupo nomos. Ojo, hupo nomos. Mientras el texto en español está diciendo, decime los que quieren estar bajo la ley, el texto dice, ustedes los que quieren estar nomos, o sea, subordinados. Díganme una cosa. Voy a repetirlo para que vean que hay una mala intención en los traductores. Pongan por favor mucha atención. Mientras en la Reina Valera dice, decime los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Mientras el texto griego traducido correctamente dice, ustedes, los que quieren estar subordinados, díganme una cosa, ¿no han oído la Torá? Lo voy a repetir. Ustedes, los que quieren estar uponomos, o sea, subordinados, díganme una cosa, ¿no han oído la Torá? El texto se lee totalmente diferente. Mientras el texto de sus Biblias te van llevando y te dicen, decime los que quieren estar bajo la ley. No, ahí no dice los que quieren estar bajo la ley. Ahí dice, ustedes los subordinados. Recuerde que el apóstol Pablo en sus enseñanzas cita 7 leyes y les voy a dar un ejemplo de ello. Si ustedes se van al libro de Romanos capítulo 3, versículo 27, y se lo voy a leer en Reina Valera, dice así, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Y mire la pregunta que hace Pablo. ¿Por cuál ley? Y sigue diciendo, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí Pablo está citando dos leyes, la ley de las obras y la ley de la fe. Lamentablemente, en los, digámoslo así, instituciones cristianas, cada vez que
leen a Pablo y Pablo menciona una ley de una vez se van en contra de la ley de Dios. Yo no he podido entender cuál es el odio que tiene el cristianismo por la ley de Dios. No lo he podido entender. Romanos 3:27. No me creas. Haz una pausa en el video y ve a tu Biblia y busca Romanos 3:27. Te lo voy a volver a leer. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Mire que Pablo está preguntando por cuál ley. Si Pablo está citando o preguntando por cuál ley, de lógica debe haber más de una. Y él aquí da dos ejemplos. Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Ahora, vamos a buscar otro versículo. Yo les dije, Pablo habla de 7 leyes, ¿sí? Y vámonos a Romanos capítulo 7, ¿sí? Vamos al capítulo 7 y en el capítulo 7 vamos a leer a partir del versículo 21. Dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, una ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. En Romanos 7, Pablo está citando la ley de Dios y la ley del pecado, otras dos leyes. Espero que con estos dos ejemplos te des cuenta que antes de atacar la ley de Dios cuando leas las cartas de Pablo, te asegures al menos de cuál ley está hablando el apóstol. Entonces volvamos a Gálatas. Es Gálatas en el capítulo 4, versículo 21 dice, decime los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces, cuando una persona escucha, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Como su mente ya ha sido alienada por los líderes religiosos, a que donde encuentre la palabra ley, crea que es la ley de Dios, pues aquí primero no está diciendo los que estás bajo la ley, ahí no está diciendo eso. El texto en griego lo que está diciendo es todos los que quieren estar huponomos, o sea, subordinados. Como Pablo está citando varias leyes, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que Pablo en el libro de los Gálatas tiene un conflicto con la ley oral. Te lo voy a repetir. A ti tu líder religioso no te lo ha dicho, tal vez ni lo sepa. Ignora esto porque los líderes religiosos repiten lo que le enseñaron sus líderes y vienen hace 2000 años repitiendo una sarta de errores horribles. El libro de Gálatas nunca ataca ni la ley de Dios ni ataca la circuncisión. El libro de Gálatas es un conflicto entre la ley oral y la ley de Dios. Recuerda que los fariseos llevaban simultáneamente las dos leyes. Lo que pasa es que la gente cuando escucha ley oral cree que es la ley de Dios. No, te quiero hacer una aclaración. La ley oral no es ley de Dios. La ley de Dios fue la que el Todopoderoso le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Recuerda que ahí le entregó 10 mandamientos y después le entregó los otros mandamientos. Pero el pueblo fariseo se inventó la ley oral, leyes dictadas por hombres. Ah, que lo hicieron con una buena intención. Aquí en Latinoamérica decimos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No sé si conoces esa frase. Así lo hayan hecho con buena intención. No fue dictada por la boca de Dios.
La ley oral son mandamientos de hombre. Y los fariseos se inventaron la historia para poderle dar un matiz santo y que venía de parte de Dios a la ley oral, en la cual, según ellos, uno de sus antepasados, Moisés, a ellos exclusivamente, habiendo 5 líneas de judaísmo en el siglo primero, pero solo a los fariseos, eran los especiales, le dictaron esa ley al oído, por eso se llama ley oral. No tienen cómo demostrar que esos mandamientos fueron dictados por el Todopoderoso. Su excusa es que la ley oral se las transmitieron oralmente desde un antepasado de ellos y Moisés se lo dio solo a ellos. Bastante curioso y conveniente. Entonces, todo el libro de Gálatas, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final, va a ser contrastar la ley oral con la ley de Dios. El mismo Salvador tuvo conflicto con los fariseos a causa de la ley oral. Y el mejor ejemplo lo encontramos cuando el Mesías le dice, ustedes anulan el mandamiento de Dios cuando no honran a su padre y a su madre. Y lo que tienen que darle a su padre y a su madre le dicen corbán. La palabra corbán sí está en la Torá, pero ¿a qué se refería Mashiach? Hay un mandamiento que es el quinto mandamiento de la ley de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaban haciendo los fariseos para no darle ayuda económica a los padres? Pues inventaron dentro de la ley oral, leyes de hombres, que cuando tú tenías algo para los padres y la mejor manera de no ayudarles porque les tenías rabia o no te daba la gana de ayudarles, le decía a los padres, no, esto que tengo es corbán, que quiere decir consagrado a Dios. Y Mashiach les dijo que estaban haciendo mal, que estaban rebajando el mandamiento de Dios por mandamientos de hombre. El mismo Rey de Reyes los puso en su lugar. Lo mismo está haciendo Pablo aquí. Pablo les está diciendo, como la lucha es con los fariseos que se estaban metiendo como espías entre ese naciente evangelio que predicó Mashiach, que estaban predicando los apóstoles y entre ellos el apóstol Pablo. Entonces, está haciendo aquí una defensa de la ley de Dios. Pablo jamás estuvo en contra de la ley de Dios como te enseñan tus líderes religiosos. Recuerda que en Romanos, Pablo está hablando de varias leyes. Te di el ejemplo, Romanos 3:27, Romanos 7:21, donde Pablo habla de 4 leyes. El pueblo cristiano se va a Romanos 6, donde Pablo dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí ve? La Torah está abolida, ya no hay que hacerla. Hombre, Pablo está hablando de 7 leyes. ¿Por qué crees que Pablo está hablando de la ley de Dios? O sea, a ver, ¿cuál es el odio contra la ley de Dios? Y si te vas al versículo 1 de Romanos 6, Pablo empieza hablando del pecado y de la gracia. Y recuerda que en el capítulo 7 está hablando de la ley del pecado. O sea que para Pablo existía una ley del pecado. O sea que si en el capítulo anterior Pablo está hablando de la ley, o sea, del pecado, se está refiriendo a la ley del pecado. Y todo el capítulo se desarrolla pecado, gracia, pecado, gracia, pecado. Y cuando llega al versículo que es básico, donde dice, ya no estás bajo la ley. A ver, piensa. ¿Cuál ley va a ser? Si Pablo viene hablando del pecado y en el capítulo 7 te habla que hay una ley del pecado y viene hablando de la ley del pecado y de la gracia, ¿por qué carajos tú le crees a tu líder religioso que ya no estamos bajo la ley de Dios? No, ya no estamos bajo la ley del pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ya no estáis bajo la ley del pecado. Pero todas las congregaciones cristianas se van a atacar la ley de Dios.
Y ahí se están pegando una descachada terrible. Entonces volvamos al versículo 21, leído correctamente como lo tenemos en la Biblia Shema. Dice así: ustedes, los que quieren estar subordinados, ¿subordinados a qué? Pues a la ley oral. Díganme una cosa, ¿no han oído de la Torá? O sea, Pablo les está diciendo, oiga, ustedes que están subordinados a esa esclavitud de la ley oral, ¿ustedes no han escuchado de la ley de Dios? Y sigue diciendo el versículo 22, porque aquí es donde está la clave, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, acuérdate, no está hablando ni atacando la ley de Dios. Ahí él, como está teniendo un conflicto con todos los fariseos, pues ellos decían que Moisés le había dictado la ley oral. O sea, ellos también decían que la tradición oral farisea venía del monte Sinaí, ¿cierto? No hay nada que certifique que eso sea verdad, ¿sí? Entonces, Pablo les está diciendo en su propio lenguaje, ustedes dicen que la ley oral viene del monte Sinaí. Bueno. Entonces, ese pacto que proviene, según ustedes, del monte Sinaí, da hijos para esclavitud. Y esa es Agar, porque Agar corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿En cuál esclavitud? La esclavitud de la ley oral. La ley oral no le daba libertad, al contrario, le daba mayor esclavitud a las personas. Te voy a dar un ejemplo. Si tú has visto las comunidades judías, ellos compran casas alrededor de la sinagoga, porque según su ley oral, tú en el día de Shabbat no puedes caminar más de 2 kilómetros. Te pregunto, ¿Dios prohibió caminar más de 2 kilómetros a las personas cuando fueran a congregarse en el día de reposo? La respuesta es no, Dios no hizo ninguna prohibición acerca de eso, pero la ley oral sí la hizo. Entonces, es una ley que da hijos para esclavitud. Y aquí, como te decía al principio, Pablo está desarrollando la Haftará, porque mira lo que está diciendo. La Jerusalén terrenal da hijos para esclavitud. La terrenal da hijos. Ahora volvámonos a la Haftará. Mira lo que dice la Haftará. Ronnie, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Recuerda, la terrenal sí da hijos a luz, sí da luz, pero la celestial no. Dice, prorrumpe en júbilo, la que nunca tuvo hijos. O sea, todavía la Jerusalén celestial no ha tenido hijos. Y dice así, más son los hijos de la solitaria, o sea, de la que todavía no ha tenido hijos porque esa todavía no ha bajado del cielo, que la que tiene dueño, que es la terrenal. Y aquí Pablo nos lo está diciendo en Gálatas. En Gálatas nos está diciendo que la Jerusalén terrenal, que es comparada a Agar, sí da hijos, pero lo da para la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud que trae la ley oral, no la ley de Dios, sino la ley oral. Te voy a dar otro ejemplo. Tú no puedes leer Gálatas si tú no conoces Hechos 15:1. En Hechos 15:1 dice así, que para ser salvos hay que estar circuncidados. Eso lo enseñaban los fariseos. Y Pablo
que conoce la Escritura y tiene revelación del Espíritu Santo, del poder de lo alto, ahí mismo los paró en seco y dijo, no, Señor, la salvación es por gracia. ¿Pablo estaba en contra de la circuncisión? No, estaba en contra de usar la circuncisión para decir una mentira, porque para ser salvo no se tiene que estar circuncidado. Para ser salvo se tiene que estar en la mente y en el corazón del Todopoderoso para que te haga el llamado. Acuérdate lo que dijo Mashiach, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y la salvación es un regalo. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Vuelvo y reitero, esta Haftará, quien mejor la explica es el apóstol Pablo. Es él el que nos está diciendo cuál es la casada y cuál es la solitaria. Porque cuando la gente va al libro de Yesayahu, Isaías, a leer esta Haftará, empieza leyendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la que no daba luz? Y sigue diciendo, y habla de la que tiene dueño. Y tú te preguntas, ¿cuál es la que le tiene dueño? O sea, te quedas como en el aire. Pues el apóstol te baja del aire y te pone en la tierra y te enseña qué es la revelación de ese versículo. Te dice que la que no tiene hijos en la Jerusalén celestial, porque la que sí tiene hijos, que es la terrenal, daba hijos para esclavitud. Esto es un concepto netamente que lo entendería ahí mismo un fariseo. Por eso es que los fariseos buscaron la ocasión para acusar falsamente al apóstol cuando volvió a Jerusalén y eso causó que fuera tomado por los romanos y llevado a Roma. Nunca le perdonaron a Pablo que se les parara enfrente a defender la Torá y el Evangelio, porque aún ni la Torá los fariseos la estaban haciendo bien, porque estaban poniendo por encima de la ley de Dios, de la Torá, sus leyes de hombre, la ley oral. Y sigue diciendo el apóstol, porque Agar corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos y están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿te acuerdas que arranca diciendo el versículo, más son los hijos de la estéril? Claro, el libro de Apocalipsis te dice que el apóstol vio millones de personas. Cuando bajó la Nueva Jerusalén, vio millones de personas de todas las lenguas, de todas las naciones. Y aquí Pablo lo está diciendo, más son los hijos de la Jerusalén celestial. Te fijas cómo está conectado la Torá, los textos proféticos con el Evangelio. Qué tristeza que hoy las comunidades cristianas desechen lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, que un nombre correcto es el pacto de los antiguos. No, es que ya estamos bajo un nuevo pacto, ya lo anterior pacto está abolido. No entiende qué es lo que está diciendo los apóstoles. Prácticamente no conocen al Todopoderoso. Creen conocerlo, pero no lo conocen. Y sigue diciendo, vamos a cerrar aquí y apenas hemos leído un versículo. O sea, qué afortunados fueron los que tuvieron al apóstol Pablo para que les revelara todo lo que el Eterno, el Padre Celestial, nos había dado en el pacto de los antiguos. Versículo 27, y estoy leyendo la Biblia Shema en Gálatas. Gálatas 4:27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la solitaria que de la que tiene marido. Recuerda que en ese tiempo hablaban en arameo. En arameo dice
Mará de atrás. Te lo voy a repetir. Mará de atrás, que significa el señor del lugar. O sea, él lo que dijo es, porque más son los hijos de la solitaria, de la Jerusalén celestial, que la que tiene, y ahí no dice marido, sino dice Mará de atrás, que significa el señor del lugar. Sabemos, y lo puedes investigar, que hasta hace poco a la Jerusalén que está en Medio Oriente se le decía que el señor del lugar, o sea, el marido, era el máximo rabino que hubiera en la ciudad de Jerusalén. Pero el texto en el original dice Mará de atrás, en arameo. Estoy citando Gálatas 4:27. O sea, se ha traducido como tener, que tiene marido, pero en realidad lo que dice es el señor, la que tiene el señor del lugar, aunque en la mentalidad hebrea el señor también se refiere al esposo, al marido. Espero que esta explicación que nos da el poder de lo alto en este día te haya aclarado mucho más que el apóstol nunca estuvo en contra de la ley de Dios, nunca estuvo en contra de la circuncisión. Él era enemigo, lo mismo que su maestro, Yehoshua HaMashiach, lo mismo que Jesucristo, era enemigo de esa tradición oral de hombres, de lo que ellos llamaban la ley oral. Esa ley que solo da hijos para esclavitud, porque los esclaviza horriblemente. Mira que el ejemplo que te decía, no puedes caminar más de 2 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa si tú te quieres congregar y vives más lejos? ¿Vas a dejar de ir? De pronto, la iglesia la colocaron en un buen barrio y tú no tienes dinero para comprar una casa ahí al lado. El Todopoderoso jamás dictó una ley que fuera en contra de sus escogidos, al contrario de lo que pasa con la ley oral. Volvamos ahora a nuestro texto de Isaías 54. Volvamos a leerlo desde el principio. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. ¿Cuál es la que no daba luz? La Jerusalén celestial. Prorrumpe en júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la solitaria, la Jerusalén celestial, que los de la que tienen dueño, casada. Es la Jerusalén terrenal. Y sigue diciendo el texto, ha dicho Yud-Hei Vav-Hei. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu tabernáculo sean extendidas. Acuérdate del primer tabernáculo, tenía cortinas y se fijaban todos a la tierra. Y dice, no te detengas, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Cuando dice que alarga tus cuerdas y afirma, es porque esa tienda, ese tabernáculo va a permanecer por mucho tiempo. Porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Ojo, hay que pensar en la mentalidad hebrea. Acuérdate que a la derecha es el cielo y la izquierda es una referencia al infierno. Entonces, cuando dice te extenderás a la derecha, a la izquierda, es que va a haber juicio, va a haber juicio. Y ese juicio del cielo, ese juicio tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra y también sobre ese lugar que se llama el lago de fuego. Y tu simiente, porque ahí está en singular. Ahí no dice tus hijos ni tu descendencia, dice simiente en singular. Y la simiente es Yehoshua HaMashiach. Y tu simiente, o sea, nuestro Rey Salvador, Yehoshua HaMashiach, conquistará o enamorará a gentiles. Como lo dije en la Haftará, donde hicimos un repaso sobre estos versículos, esta profecía ya está cumplida. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha conquistado tu corazón y mi corazón. Y sigue diciendo, habitará las ciudades asoladas. No dudes, porque no serás avergonzado,
No te abochornes, porque no serás afrentada, porque la vergüenza de tu adolescencia la olvidarás, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Acuérdate lo que dice el libro más adelante en Isaías 65. De lo anterior no tendréis memoria. No porque nos vaya a borrar la mente como algunos predicadores. Yo los he escuchado diciendo que el Todopoderoso nos va a borrar la mente porque de esa manera nos va a cuidar, porque como se van a quedar familiares, padres, hijos, hermanos, y no van a ser salvos. Entonces, para cuidar tu mente y tu corazón, Él va a borrar todo eso de tu mente, te va a resetear el cerebro. Eso no es cierto, no se refiere a eso. Cuando dice que no tendrás más memoria, es porque no vas a volver a cometer ni iniquidad, ni pecados, ni transgresiones. Versículo 5. Porque tu dueño, tu esposo, es quien te perfecciona. ¿Recuerdas lo que dice el Evangelio? Que nosotros somos la novia y que nuestro esposo es el Mesías y que nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Aquí estamos viendo eso. Es Yehoshua Mashiach que en el futuro se va a casar con nosotros, sus escogidos, su eclesía. Día a día nos va a ir perfeccionando. ¿Y cómo nos perfeccionan? Pues así como el oro es probado en el fuego, a nosotros nos va a probar en el fuego, nos va a refinar en el fuego. Con las enseñanzas como esta, Él también nos va a ir perfeccionando. Eso está muy, muy claro. Es nuestro dueño porque Mashiach nos compró con su sangre, el que nos ha ido perfeccionando. Y eso lo vemos en 2 Corintios 11:2, donde nos dice que nuestro único esposo es Mashiach. Y sigue diciendo el texto, y tu redentor. O sea, ahí está la palabra hebrea Goel, que es el que paga un precio por algo o por alguien. Y Mashiach pagó con su sangre el precio por ti y por mí. Y sigue diciendo el texto, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Yehoshua Mashiach es el Santo Israel, el Dios de toda la tierra. Amén y amén. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de ánimo, así te llamó Yudhei Bajei. Y como a mujer de juventud que es rechazada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. Con misericordia grande te recogeré. Esta promesa está a punto de cumplirse. Mashiach la declaró en Mateo 24. Dijo que cuando él viniera por segunda vez, él iba a mandar a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Y él estaba citando lo que él mismo dictó en Deuteronomio 30, versículo 7, perdón, versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro. Ahí no es tanto ira, porque las palabras para ira es la palabra af, que es nariz. Entonces, el Eterno es alérgico al pecado. Él lo que hace es apartarte. Entonces, por eso dice, ahí dice, por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. No es que haya escondido el rostro, no, se apartó de nosotros, porque el Eterno es alérgico al pecado. Pero con bondad pero con bondad eterna tendré misericordia de ti, dijo Yudhei Bajei, tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me disgustaré contra ti, ni te reprenderé. Porque los montes, acuérdate que los montes en la Biblia representan doctrinas falsas. Porque los montes se moverán y las colinas temblarán,
mi bondad, mi solidaridad de ti no se apartará, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Yud-Heh Vah-Heh, el que tiene misericordia de ti y de mí. Esta Haftará termina con una promesa hermosísima. Él va a remover todas esas enseñanzas malévolas que has recibido en tu congregación, que te dicen que ya no hay que guardar los mandamientos, que los mandamientos están abolidos, que más bien guarda la Semana Santa, no guardes las fiestas que aparecen en Levítico 23 porque son de los judíos, pues al menos deberían detenerse a leer porque ahí dice, estas son las fiestas del Señor. Ahí no dice, estas son las fiestas de los judíos, son las fiestas de nuestro Creador. Pero Él todo eso lo va a remover, lo ha jurado y lo va a cumplir y lo va a remover de tu mente y de tu corazón, a ti que te ha llamado a venir a su camino. Y recuerda, su camino es la Torá y el Evangelio. Y no se va a apartar ni de ti ni de mí la solidaridad que tiene el Eterno para con nosotros y su pacto de shalom, de paz que tiene contigo y conmigo. Eso no será jamás quebrantado, porque Él tiene misericordia de ti y de mí. Y rogamos al Altísimo que estas palabras también lleguen a nuestros hijos, a nuestras hijas, esposos y esposas, amigos y familiares, porque le oramos al Eterno que tenga misericordia de ellos también, como lo ha tenido de nosotros, y los llame a ser hijos e hijas suyas, pueblo suyo, adquirido con un precio muy alto, que es la sangre del Mesías.